¿Se escucha ahí? Ahí está, ya me escucha. Quiero saludarte en esta mañana. Qué bueno, ahora tenemos alguna que otra persona que no habíamos visto en tiempo. Pero qué bueno verlos a todos. Al final solamente quiero darte algunos anuncios finales. Ahorita voy a tratar de pedirle a Dios que me ayude para agarrar un buen ritmo en su palabra y no alargar tanto el tiempo de la predicación. Quiero nada más recordarte rápidamente lo que hemos estado mirando. Estamos en este mes hablando acerca del matrimonio, acerca del hombre y la mujer, acerca de los roles. Esta es la tercera semana que estamos hablando de este tema y quiero pedirte si puedes abrir tu Biblia en Génesis capítulo 2 y vamos a estar viendo del versículo 15 al versículo 25. Génesis capítulo 2 del versículo 15 al 25, nuestro hermano Eugenio ya lo leyó al principio. Estamos hablando de la serie Los roles en la familia cristiana. Y en esta tercera semana vamos a hablar del matrimonio. ¿Sí? Me voy a meter un poquito más al matrimonio. Ya hemos hablado acerca de, ¿verdad?, el diseño de Dios, igual en valor, pero diferentes. Mismo valor, pero somos diferentes. Hay veces en nuestro día es como que una idea muy machista para muchos, cada que la presionamos, que somos diferentes. Muchos quieren insistir que no, que el hombre y la mujer son exactamente iguales en todo, en valor y en rol, y dicen que en todo. Y nosotros estamos viendo los efectos de todo esto en nuestros días, ¿verdad? Se insiste demasiado. Hay ideas cristianas, entre comillas cristianas. Tenemos la idea del igualitarismo, ¿verdad?, que se mueve dentro de muchas iglesias. Pero esa idea no es cristiana, es anticristiana. Pero la han hecho ver como que si fuera cristiana, que los dos exactamente pueden hacer lo mismo. Que no hay diferencia entre ellos cuando se trata de roles. Y esta idea, déjame decirte que no, es completamente contradictoria. Por eso quiero llevarte a Génesis capítulo 2, del 15 al 25. Siempre es importante regresar al origen, siempre. Mientras leía este pasaje me pregunté si Dios no nos hubiera dejado ese capítulo, exactamente esa sección de aquí del capítulo 2. Aunque tenemos muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento, si quitas Génesis, quitas el fundamento. Y si así como seres humanos argumentamos, ahora sin este pasaje argumentaríamos todavía más. Pero gracias a Dios que nos dejó, ¿verdad?, el fundamento para el matrimonio y para los roles. Ya no lo voy a leer, quiero que mantengas tu vista ahí atenta. La primera cosa que quiero enseñarte es, como título individual para esta semana, es las responsabilidades dentro del matrimonio. Comienzo con las palabras un poco sarcásticas de Miguel de Montaigne. Era un ensayista y un escéptico francés, o sea, en otras palabras, no era cristiano. Estas son palabras de un hombre que no era cristiano. Él dijo estas palabras: un buen matrimonio sería entre una esposa ciega y un marido sordo. Cada uno de ustedes se va a hacer sus propias ideas en la cabeza. Tal vez, sería excelente en el sentido negativo, porque si la esposa está ciega, pues va a hablar menos, ¿verdad? Porque tiene cosas menos que verle a su esposo, menos errores, va a hablar menos. Y en el caso del marido, pues si está sordo, no la tiene que escuchar. Porque la tendencia es, ¿verdad?, que la mujer habla más. Pero bueno, esta es una persona no creyente y él estaba haciendo un tipo de burla o de chiste con esto. Pero yo quiero decirte que aún este hombre que no era cristiano para el tiempo en el que él vivió, en los años 1600, por lo menos tenía un mejor entendimiento de los que se tienen ahora acerca del matrimonio. ¿Verdad? Por lo menos tenía un mejor entendimiento de esas diferencias. Entonces, quiero meterme a Génesis capítulo 2 para que puedas comprender que los roles del matrimonio antes y después de la caída no han cambiado, siguen siendo los mismos. Muchos argumentan que antes de que Adán y Eva pecaran,
no había diferencias en los roles y que estas diferencias entraron hasta después de que ellos pecaron. O sea que ahora la mujer se tiene que someter al hombre y el hombre tiene que sacrificialmente amar a la mujer por causa del pecado. Pero eso es un error porque hay que no saber leer la Biblia, ¿verdad? Para poder llegar a esa conclusión. Vamos a leer un poquito. Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿A quién le dijo Dios estas palabras? ¿A Adán o a Eva? Contéstate ahí en tu mente, ¿verdad? Se lo dijo al hombre, ¿verdad? Se lo dijo al hombre. Todavía no aparece en escena Eva. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿A quién le dijo estas palabras el Señor? ¿A Adán o a Eva? A Adán. Todavía Eva no aparece. Entonces, mira, por esto te voy a decir por qué esto es importante, porque los roles antes de la caída, antes de que entrara el pecado, ¿verdad? Son por diseño de Dios, los roles, son por diseño. Me voy a meter un poquito a las características que menciona el doctor Gregory Hans. Él es un hombre cristiano y se asoció con un hombre judío y comenzaron a escribir un libro. Un libro muy interesante que habla de cómo el hombre y la mujer, en la manera como procesan, son diferentes. No solamente son diferentes en su cuerpo físico, pero también en la manera como analizan un problema, analizan de manera diferente. Entonces, aún, ¿verdad? El diseño del cuerpo humano, por creación de Dios, particularmente está conectado de manera diferente entre el hombre y la mujer. Él hizo un análisis en el estudio de muchas personas, hombres y mujeres, jugando deportes juntos. Este es uno de los ejemplos que él pone. Él dice que notaba cómo hombres y mujeres interactúan juntos y se propuso estudiar muchos grupos, ¿verdad?, que están jugando deportes donde los dos sexos están participando. Y él se dio cuenta que cada uno de los dos sexos, cuando pasaba un accidente en el deporte, reaccionan de manera diferente. No estamos ni siquiera hablando de gente creyente, ¿verdad?, cristianos. Nada más estudios de diferentes grupos de personas cuando se los encuentra uno jugando en el parque, en la escuela, en el gimnasio, etc. Y él dice esto, dice que la mujer regularmente reacciona acercándose al hombre si el hombre se cayó, se lastimó y le dice si está bien, si se encuentra bien, si necesita ayuda. Así es como la mujer regularmente responde cuando un hombre era lastimado. Y él se dio cuenta que el hombre regularmente reaccionaba de esta manera, con estas palabras: vamos, hombre, ya levántate. No seas llorón, ¿verdad? En palabras hispanas. Ya, no seas llorón, levántate, no estés chillando, decimos nosotros. Entonces, él notó esta característica, o sea, se repite mucho. No es algo que sea inusual. Y entonces él dice que comenzaron a ir más allá todavía y a comenzar a invitar a personas a que se les hiciera estudios, ¿verdad?, de su cerebro con diferentes sensores en la cabeza, y dependiendo de diferentes situaciones a las que ellos les presentaban, se dieron cuenta que tanto el hombre como la mujer utilizan diferentes partes del cerebro cuando están razonando algún problema. Por ejemplo, los cerebros masculinos utilizan casi 7 veces más materia gris de su cerebro cuando tienen actividad, mientras que el cerebro de las mujeres utiliza casi 10 veces más la materia blanca. O sea que somos diferentes. Pero en nuestro pecado, ¿a poco no se nos olvida? Al matrimonio, al hombre se le olvida que ella es diferente a él y a veces quiere que sea igual que ella. O que él, perdón. Y viceversa, también a la mujer se le olvida que el hombre no es como ella. Y creo que aquí es donde nuestro pecado ha venido a echar a perder los roles. Y por eso necesitamos, primero, ir a la palabra de Dios para ver el modelo de Dios por 2 razones, hermanos. ¿Por qué tenemos que ver a Génesis? Primero, para ver cómo es el diseño original de Dios, cómo Él lo hizo y cómo debe de ser, cómo debe de funcionar. ¿Por qué es eso importante? Porque primero nos tiene que ayudar a ver ese diseño, pero segundo, a darnos cuenta de que no podemos a veces vivir ese diseño. Somos tan malos, tan pecadores, tan centrados en nosotros mismos, que lo que menos nos interesa saber es la opinión de Dios acerca de su diseño del matrimonio. Somos, ¿verdad?, hombres pecadores, mujeres pecadoras.
Muchas veces el hombre y la mujer dicen, vamos a tratar de hacer un resumen, un balance. Que el hombre no sea el que lidere, que los dos lideren. Vamos a hacer un balance, 50% y 50%. Vamos a ser igualitarios. Pero ¿sabes cuál es el problema con ese como resumen o balance de tratar de darle 50% a cada quien? El problema con eso es que denigras a Dios. Te voy a llevar a un pasaje del Nuevo Testamento. Si me acompañas, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 21 en adelante. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Si tú comienzas a decir que el esposo y la esposa deben de ser iguales en todos sus roles, estás blasfemando en contra del Evangelio. ¿Habías pensado eso? Porque la Biblia le dice al hombre que ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. La Biblia no dice los dos ámense a sí mismo como Cristo ama a la iglesia, porque la Biblia no está asumiendo que son los dos iguales. Está asumiendo que el hombre fue diseñado diferente para asumir roles muy específicos de parte de Dios, igual que la mujer, ¿verdad? Roles muy específicos. Y eso se me hace muy interesante. Eso del igualitarismo es una idea diabólica, una idea que se escucha bien en la mente del hombre y de la mujer, pero realmente es una idea antibíblica que distorsiona el rol que Dios realmente creó, ¿verdad? Destruiría las diferencias entre los hombres o las ignoraría, y lo único que viene a hacer es causar mucho caos. Las personas que creen que son los dos iguales en el rol, ¿sabes cómo lo hacen para justificarlo? Se van a puros versículos que los tienen que explicar mal para poder justificar que los dos somos exactamente creados para hacer exactamente lo mismo. Pero bueno, voy a regresar ahora un poquito a las características del hombre para meterme un poquito a los roles del hombre cuando se trata acerca de su matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 15 hasta el 17. Entonces el Señor, ¿verdad?, toma al hombre, lo pone en el huerto del Edén para que lo cultivara para que lo cultive y lo guarda. Para que lo cultivara y lo cuidara. Algunas versiones, otras dicen para que lo cultive y lo guarde. Esto es muy importante, hermanos. La palabra cultivar es como reproducir, ¿verdad?, lo que Dios le había dado. La otra palabra, cuidar, significa guardar. A los hombres, siempre y cuando no sean flojos, porque también hay hombres flojos, pero siempre y cuando el hombre no sea flojo, yo te aseguro que los hombres, aún en su pecado, se deleitan en el trabajo que hacen. De hecho, aún muchos hombres se deleitan mucho más en su trabajo que en su matrimonio. Y cuando un hombre no está dedicando tiempo bíblicamente a su matrimonio y asumiendo su responsabilidad en su matrimonio, regularmente tiende a invertir mucho más tiempo en su trabajo, porque fue creado por Dios para ser una persona que hace cosas constructivas, que crea cosas, ¿verdad?, de lo que Dios ya había puesto ahí, que diseña cosas. No me lo puedo imaginar, ¿verdad?, solamente sentado ahí desnudo, abajo del árbol, rascándose el ombligo, ¿verdad? O sea, vamos a meternos un poquito en la cabeza de Adán estando él ahí en el huerto, ¿no? Imagínate todos estos árboles, todas estas plantas, y tener que comenzar a procesar la información de qué produce cada árbol, cómo se le va a llamar a cada árbol, cómo se corta, cómo se obtiene, y después comenzar a descubrir cómo cada fruta o cada verdura da una semilla de acuerdo a su género para después seguirla cultivando y seguirla haciendo que crezca, ¿verdad? Versículo 16, y ordenó el Señor Dios al hombre, nota esas palabras, ordenó. ¿Qué le ordenó Dios al hombre? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. No le dijo, Adán, por favor, si quieres. Le ordenó. El hombre fue diseñado para recibir órdenes de parte de Dios antes de que entrara en el pecado.
Dios le decía algo y él obedecía, porque Adán no tenía ni la más mínima idea de dónde estaba cuando fue creado. Hermanos, esto es muy importante. No solamente el hombre necesita del alimento físico, no solamente el hombre tiene la responsabilidad de asumir la responsabilidad de proteger, de cuidar a su esposa, de proveer para ella. Vivimos en un contexto a veces donde los dos trabajan, pero bíblicamente Dios diseñó al hombre para que él, en la capacidad que Dios le dio a él asumiera más ese rol de proteger y de proveer y de guardar a su esposa, de proveer para ella. De hecho, todavía Eva no aparece, ya te lo mencioné, no aparece en escena en el capítulo 2. Y ya Adán ya tiene que estar trabajando sobre todo esto, preparándose. ¿Sí? Preparándose. La segunda responsabilidad que le da al hombre, aparte de proteger en el sentido físico a su esposa y proveer para ella, le da la responsabilidad espiritual. Voy a volver al versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Le da una advertencia a él. Eva no está presente. ¿A quién le da la advertencia? A Adán. O al hombre, perdón, porque todavía ni el nombre como tal, ¿verdad?, es mencionado aquí. Aparece un poquito más adelante recordando cómo Dios le había llamado a los dos, tanto al hombre como a la mujer les había llamado Adán, que significa ser humano. Pero quiero leerte 3 pasajes que te van a ayudar a entender esto. Es una pregunta que siempre mis hijos me hacen y desde muy chiquitos. Bueno, ¿por qué Dios da esta posibilidad, verdad? ¿Por qué Dios le permite al hombre que peque? ¿Por qué siquiera le da la posibilidad de desobedecer? Si Dios no le hubiera dado la oportunidad de desobedecer al hombre, no estaríamos viviendo muchas de las consecuencias, ¿verdad?, que vivimos ahora. Bueno, primero, Dios tiene el derecho porque Él es Dios y Él es soberano. Y Él hace de acuerdo a su voluntad. Y aunque el pecado entró, y no porque Dios estaba dormido, sino que Él hace el plan de que el hombre, ¿verdad?, pueda fallar. Porque, como lo he dicho muchas veces, o Dios está en control de todo o no controla nada. Porque si nomás controla las cosas buenas, entonces, ¿cómo el hombre puede encontrar confort cuando vive problemas? ¿Cómo vamos a poder como creyentes ser confortados cuando las cosas no nos están saliendo como nosotros queremos en nuestro matrimonio? Cuando a veces uno de los dos se esfuerza más y a veces tú quisieras que la otra persona también respondiera, ¿verdad? Porque tú estás haciendo tu rol. Bueno, déjame decirte que ahí es donde entonces dependemos de Dios. Cuando Dios le da esta orden a Adán, le está haciendo responsable de su vida espiritual. El hombre no solamente es cuerpo, pero también es alma. Es cuerpo y alma. Muchos cristianos nos hemos creído esta idea de que somos espíritu, alma y cuerpo como si fuéramos 3 cosas, pero eso es mentira. Bíblicamente solamente somos alma y cuerpo. O puedo decir espíritu y cuerpo. El hombre tiene 2 necesidades fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, la física. Si no comes, te mueres. Que a los que les gusta pensar mucho, bueno, pero Adán y Eva no podían morir. Entonces, si no comían, se morían. No te voy a explicar esa pregunta. Pero ellos no morían definitivamente. Su cuerpo no funcionaba exactamente como el nuestro, que es últimamente dependiente de la comida. Si tú no comes comida física, tú mueres. Pero también eres últimamente dependiente de la palabra de Dios. Si Dios no le da este mandamiento, el hombre no pudiese, ¿verdad?, nutrirse y alimentarse de la palabra de Dios. El hombre era totalmente dependiente de Dios. Y mira cómo no solamente aquí en Génesis aparece, pero lo podemos ver en Moisés, lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo y lo podemos ver en los apóstoles. Vamos a ir a algunos pasajes. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Aquí el pecado ya había entrado, pero aparte de eso, ¿verdad? Moisés les está recordando la ley de nuevo a la segunda generación.
y los probó en la área física para demostrarles cuán dependientes son también de la vida espiritual y del alimento espiritual que son las palabras de Dios. Ese fue el propósito de Dios. ¿Cuál es la razón de que de alguna manera Dios nos hiciera dependientes del alimento físico? Que entendiéramos la dependencia que tenemos de las palabras de Dios. Otro versículo, Mateo 4:4, la misma idea. Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De hecho, él está citando Deuteronomio 8:3 y se lo está citando al diablo. La misma idea. El hombre que es espíritu y cuerpo es totalmente dependiente del alimento físico, pero totalmente dependiente también de las palabras de Dios. Cuando el hombre no se alimenta de la palabra de Dios y no depende de la palabra de Dios, consecuencias también. Consecuencias. La primera carta de Pedro a la iglesia, capítulo 2, versículo 2. Decían como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Entonces déjame decirte que esto es muy interesante porque Dios le dio la responsabilidad al hombre de que pudiera enseñar a Eva. No solamente le tenía que enseñar acerca de cómo funcionaban todos estos frutos o todos estos árboles, cómo se sembraban, cómo se cosechaban. Mira lo que dice el versículo 20, 19 y 20. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y todo ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y cómo el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Él le tuvo que enseñar a Eva todas estas cosas. ¿Te imaginas que después llegara Eva, cuando ya aparece en escena, Dios la crea, la saca del hombre y que dijera, a mí no me gustó el nombre que le pusiste a este? Nada más imagínate, ¿verdad? Porque nosotros ya entendemos lo que es eso. Por nuestro pecado, ¿verdad? Por nuestro pecado. Al hombre no le gusta algo, a la mujer no le gusta algo y tendemos, ¿verdad?, a actuar imprudentemente en contra de la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Todavía Dios ya planeó a Eva, pero todavía no aparece en escena. Mira, voy a rezarme un versículo antes, versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahí está el plan de Dios, pero no lo ha creado todavía. Ahí está su plan. Y aparece la palabra ayuda idónea, se va a mencionar una vez más abajo en el versículo 20. Él tuvo que tomarse el tiempo, después de que ella fue creada, para tener una conversación con ella. Y comenzar a platicarle tal vez todo el tiempo que le tardó tratar de descubrir cómo le iba a llamar a uno de los animales. Imagínate, hombre, que te hubiera tocado a ti nombrar al caballo. A ti te dicen caballo y ya tienes una idea de que es un caballo, se te viene la imagen a la cabeza pronto. Pero él no tenía eso, ¿verdad?, que nosotros tenemos. ¿Cómo fue el procedimiento o cuál fue el proceso que utilizó Adán para poderle nombrar o para ponerle ese nombre a cada animal? ¿Te puedes imaginar? Tuvo que hacer un análisis. Tuvo que hacer una investigación. Y tardó, yo creo que bastante. Pero obviamente el pecado que más arrastramos los hombres, esto va para los casados, el pecado que más arrastramos los hombres, yo creo que no es el de flojera por falta de ser buenos trabajadores, aunque hay muchos casos específicos, ¿verdad?, donde sí se mira este problema. Nuestro mayor problema siempre es en el área espiritual. Hoy en nuestros días, hermanos, pareciera ser que cada día más nuestras generaciones que estamos levantando de hombres son cada vez como más débiles, cada vez más pasivos, cada vez menos protectores, cada vez más interesados nomás en el trabajo. Conversas con los hombres y no saben hablarte de otra cosa más que de los carros, más que de los 49ers, que no voy a ir a la iglesia porque hoy juegan, ¿verdad?, los 49ers. Que le llama más la atención sentarse a ver un partido de fútbol del Barcelona o del Real Madrid. Encuentra mayor
plenitud en eso que en poder conocer mejor a su esposa, que en estudiar más a su esposa, que en tratar de encontrar qué dice la palabra de Dios acerca de cómo lo diseñó Dios y cómo puede suplir mejor su rol como esposo. Estoy leyendo un libro que me pareció muy interesante y fíjate lo que está sucediendo y quiero que pongan mucha atención. En nuestro sistema escolar, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de los que enseñan dentro de las escuelas son hombres o mujeres. Mujeres. Cada vez más mujeres, mujeres, mujeres. Entonces, y luego los hijos se salen de la escuela y llegan a la casa. ¿Y con quién pasan más tiempo los hijos en la casa? Con la mamá. Y a veces el papá, ¿verdad? Piensa que fue a trabajar y piensa que ya cumplió. Y cada vez más, cuando el hombre descuida su rol que tiene para enseñar la palabra de Dios a sus hijos, ¿qué comienza a suceder? Bueno, que los niños están siendo ya están recibiendo demasiada influencia de parte de la mujer. Y no lo digo como algo personal hacia ti, mujer. Quiero que me entiendas. Quiero que lo veas como lo que está sucediendo y las consecuencias que nos está trayendo. Regularmente mis hijos varones llegan conmigo y me dicen, papá, ya no quiero ir. Algunos días que me dicen, no quiero ir a la escuela. ¿Y ahora por qué? Pues mira, papá, yo me siento mal porque la maestra les da mucha preferencia a las niñas. O sea, los niños siempre estamos regañados. Y es algo que comenta esta persona en el libro. Él dice que la mayoría de los niños en las escuelas, porque las mujeres, tal vez en su paciencia o en su falta de paciencia, quieren reprimir a los niños porque los hombres regularmente tienen más energía que las niñas. Y los que regularmente se meten en más problemas en las escuelas son los niños, porque los niños masculinos tienen más fuerza. Y entonces cuando una persona maestra, sexo femenino, no quiere tratar de comprender al sexo opuesto y tratar de ser paciente, no desde su perspectiva solamente femenina, sino desde una perspectiva bíblica que le dice que los varones son diferentes, ¿qué comienza a suceder? Los quiere reprimir o quiere que sean exactamente igual que las mujeres. Y entonces generación tras generación tras generación se van dando cuenta que las niñas están teniendo un mejor promedio en las escuelas. Son estadísticas. Las niñas regularmente crecen, se hacen mujeres y están alcanzando más altos niveles escolares. Las mujeres cada día más están tomando más posiciones dentro del gobierno. Y esto nos está trayendo consecuencias porque ¿qué estamos haciendo? No estamos como generación de esposo y esposa sabiendo cultivar lo que son las diferencias de un hombre masculino y cómo debe de ser un líder para su casa. Pero bueno, hermanos, esto va desde la casa, ¿verdad? Empieza desde la casa. Si tú como hombre solo estás enfocado en el trabajo, pero no estás diciendo, bueno, me voy a poner a leer Génesis capítulo 2 a ver si lo que el pastor me dice es verdad o no. Si tú no te sientas un momento y le dices a tus hijos, venga, vamos a sentarnos un ratito. A ver, papá, ¿por qué quieres que nos sentemos? Bueno, quiero que leamos la palabra de Dios. Si tú no les enseñas que la palabra de Dios es lo más importante que debería haber en sus vidas, con tu ejemplo, ellos realmente no lo van a poder percibir bien si tú no se los enseñas con ejemplo. Hombre, si la palabra de Dios para ti no es importante, como dice Jesús, ¿verdad? Que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tanto tus hijos varones como tus hijas, ¿verdad? Hembras van a comenzar a vivir las consecuencias de tu falta de rol. Y quiero presionar bastante esto primero para que te des cuenta de tu pecado y te sientas mal. Porque si no te sientes mal, no te vas a arrepentir y vas a seguir en el mismo lugar. Pero si tú dices, Señor, perdóname por no ser un hombre de la palabra, perdóname porque se pasó toda la semana y no me senté ningún día yo mismo a leer la Biblia. Algunos hombres nos dicen, pastor, pero es que usted sabe, uno está bien ocupado aquí en este país. Yo te diría, ¿sabes qué? Ya, sé un hombre. ¿No tienes tiempo en el día? Desvélate. Desvélate, siéntate ahí, desvélate unas 2 horas y ponte a leer tu Biblia y aprende tu Biblia. Porque no creo que con lo que estás escuchando desde el púlpito te va a alcanzar para que se te forme una mente bíblica. Y a veces lo que escuchas aquí, te sales de aquí y en 2 días te pregunto, ¿qué escuchaste? Se te olvidó.
Entonces el hombre tiene la responsabilidad no solamente de proteger en el área física a su esposa, proveer para ella, pero también de enseñarle a su esposa la palabra de Dios. Pastor, y si mi esposa sabe más de la Biblia que yo, pues échale ganas. Razón para que le eches más ganas todavía a aprender la palabra de Dios. Porque bíblicamente tú eres el que le debe de enseñar y ayudarla cuando está pasando momentos difíciles. 5 cosas que quiero leerte rápidamente que menciona una persona. Es importante que el hombre entienda cómo involucrarse con ella. Hermanos, nosotros como esposos debemos de aprender cómo involucrarnos con ella, involucrándola en las cosas que estamos haciendo. Si tú como esposo no planeas nunca nada y no lo compartes con ella, va a ser difícil que la involucres. Si tú eres un hombre que nunca planeas nada, ella va a comenzar a planear, porque tú no quieres planear. Y entonces ya cuando ella llega el plan y lo quiere hacer de cierta manera, tú te vas a enojar, porque ella ya hizo su plan, porque tú no quisiste hacer planes. Pero si tú haces un plan y te acercas ahí y le dices, mira mi amor, para este año quiero que salgamos a este lugar, vamos a ir al parque, aquí los árboles gigantes. Y tú te pones a hacer tu plan y después se lo compartes a ella. Ese es parte del rol bíblico de un hombre. De hacer eso cada vez más e involucrarla. Mira, estoy trabajando duro porque quiero juntar un dinerito y quiero que hagamos esto. Otra de las cosas, como podemos relacionarnos mejor con la esposa, buscando entenderla y ayudarla. Hermanas, ¿te has dado cuenta que lo que más nos cuesta es entenderte? ¿Sí has dado cuenta de eso o no? Lo que más le cuesta a los hombres es cómo entender a su esposa y cómo ayudarla. Pero para esto se requiere trabajo, se requiere que te sientes y tengas una conversación, ¿verdad? Que comiences a hacer preguntas. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue con Andrés? ¿Cómo te fue con David? ¿Cómo te fue con Grace? ¿Cómo te fue con la más chiquita? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Esa es parte de la responsabilidad de un hombre. Otra de las responsabilidades es apreciándola. ¿Cómo la puedes apreciar? Mira, ve al versículo 22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. El primer poema que aparece en la Biblia sale de la boca de un hombre. La primera actitud romántica sale de la boca, no de Eva, pero de un hombre. En palabras hebreas es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En palabras hispanas sería mamazota. ¿Verdad? O mamacita, cuando son creo de más al sur, de países hispanos más al sur, es mamazota, pero en países más mexicanos a lo mejor, o en el país de México es mamacita. Una expresión para referirse al atractivo físico, ¿verdad?, de la mujer. Dice, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Esto es muy interesante, ¿verdad? La manera como nos dirigimos hacia ella. Con qué palabras, ¿verdad?, nos dirigimos hacia la esposa. Yo quiero serte honesto, hay veces como hombres nos hacen falta las ideas. Porque a veces, primero, por nuestro propio pecado. Segundo, por el pecado de otros sobre de nosotros. Hay veces no lo miramos de nuestro papá hacia nuestra mamá. Hay veces mirábamos más lo opuesto, ¿verdad?, cuando se peleaban. Pero yo creo que es importante que el hombre entienda que yo te estoy hablando de un estándar perfecto para que tú puedas decir, bueno, yo regularmente no lo practico. Y es más, a veces ni puedo. Yo estoy totalmente en lo opuesto, ¿verdad? Estoy haciendo todo mal dentro de mi rol. Bueno, está bien, en el sentido de que Dios te da la oportunidad de que te arrepientas y de que reconozcas de que en esa área fallas tanto porque eres un hombre pecador. Y por eso Cristo vino al mundo a morir por pecadores como nosotros, para ofrecerte perdón. ¿Sí? Él te ofrece perdón y después te dice, yo te acepto porque mi hijo, ¿verdad?, ha muerto por tus pecados.
Si tú me pides perdón, yo te perdono. Y podemos entrar en una relación personal por lo que Cristo hizo al morir, por los pecados, ¿verdad? Que tú merecías ser castigado. Y eso nos da la oportunidad de encontrar el perdón en Dios, de encontrar nuestro verdadero valor y de comenzar a esforzarnos por querer hacer nuestro rol, para ya no seguir viviendo las consecuencias, ¿verdad?, de nuestro pecado. Quiero meterme un poquito a la mujer. Quiero llevarte a esta segunda cosa, ¿qué significa ayuda idónea? Vamos a leer versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Nota eso, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre creó al hombre y a la mujer para que se unieran, para que fueran una pareja. Antes de la caída, Dios no diseñó que hubiese hombres solteros o solteras. Es muy obvio por el pasaje. Porque Él está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ahora ya por causa del pecado, bueno, tenemos ya muchas cosas que ahora hemos aprendido a vivir, ¿verdad? Con diferentes circunstancias. Pero el plan de Dios era, ¿verdad?, que el hombre no viviera solo. En otras palabras, el hombre no fue creado para depender de sí mismo en una relación, sino fue creado para ser dependiente de una mujer. ¿Qué significa entonces ayuda idónea? Es una palabra hebrea que significa en dirección de, o delante de, o en la presencia de. O sea, Dios crea al hombre y luego crea a la mujer, es alguien que está delante de su presencia y que es exactamente complementaria a Él, que tiene que ver con Él, que hace sentido con Él, que se identifica con Él. Porque si le pones atención al pasaje 19, mira, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría y cómo el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre, versículo 20, y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. El hombre experimentó una necesidad de dependencia de uno que fuera complementario a él y Dios lo dejó ahí un ratito para que la experimentara. Y vuelve a enfatizar, ¿verdad?, la palabra ayuda idónea, alguien que es complementaria. Entonces la idea de igualitarismo, este pasaje la quebra. Somos complementarios, no somos igualitarios. Cuando tú dices que deberíamos ser igualitarios, estás negando el evangelio que trajo salvación a la humanidad, porque Cristo es el que ama a la iglesia y se entrega por sus pecados, ¿verdad?, para amarla y santificarla. La iglesia no es la que se entrega, ¿verdad que no? No es que Cristo entrega la mitad de su ser para ser sacrificado por nosotros y la iglesia entregó la otra mitad para sacrificarse por nuestros pecados, porque para empezar la iglesia no puede ofrecerse como sacrificio, es pecadora. Necesita ser salvada, ¿verdad?, completamente por Cristo. Esto es muy interesante, ¿verdad? Vamos a ver un poquito algunas cosas que tienen que ver con la mujer. Entonces, Dios planea la provisión de la mujer, Dios es el diseñador de la mujer. Qué glorioso es esto, hermanos, cómo Adán respondió cuando la miró. Cuando nosotros vemos el matrimonio y pensamos en la mujer, debes de recordar que esto es la idea de Dios, no es tu idea. Como para que tú quieras de repente decir, es que yo pienso que, es que mi experiencia, es que los estudios y las estadísticas. Mira, realmente nuestra opinión no importa mucho. Porque si se va a tratar de opiniones, ¿qué fundamento vamos a poner para el matrimonio si todos tienen una opinión diferente? Y más con lo que está pasando con la identidad de género hoy en día, ¿no? Donde dicen que separan lo físico con lo interno. No, tú puedes ser sexo, que el sexo no lo puedes negar porque ahí está, es demasiado obvio, pero internamente tú puedes decidir qué género quieres ser. Despegan el sexo del género y la Biblia no los da. El sexo del género despega, los une. Tanto el sexo como el género, ¿verdad?, están ligados. Y ya hablamos de esas diferencias, ¿no? No somos exactamente iguales, ni aún en lo físico, ni en lo mental, ni en lo emocional, respondemos diferente. Qué asombroso es el diseño de Dios, porque si Dios es el diseñador, entonces necesitamos ir a Dios para conocer el propósito original. Algunos pasajes en el Nuevo Testamento para que veas cómo antes de la caída y después de la caída sigue siendo igual el rol.
Acompáñame a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 12 y 13. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. ¿Cuál es el argumento del apóstol Pablo a Timoteo y para la iglesia? Que el hecho de que Adán haya sido creado primero y después Eva tiene un significado en la manera como desempeñamos nuestro rol. Ahora, no me quiero detener mucho. Si no te puedo convencer, estúdiate ese versículo. Pablo está prohibiendo que la mujer sea pastora en ese versículo. Y a muchos les cuesta trabajo aceptar ese versículo, pero entonces si no aceptas ese versículo, entonces no aceptes nada. Porque esta es palabra de Dios inspirada. Pablo dice que la mujer no puede ser pastora y da el argumento de Génesis. ¿Por qué? Porque está hablando de roles. Te voy a dar algunos otros pasajes. Primero los Corintios 11, 7, 9. Primero los Corintios 11, 7, 9. Otro argumento muy similar. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Mira, mujer, esto no es para que digas, pastor, no me está tratando de atacar. No, lo contrario. Te estoy ayudando a que entiendas tu rol. Y si tú puedes entender tu rol y asumes tu rol, no solamente le estás dando gloria a Dios, pero hermanas, qué maravilloso es saber que la mujer refleja algo muy particular del hombre, que el hombre no puede reflejar de su mujer. La mujer fue creada, sacada del hombre, y la mujer refleja la gloria del hombre. O sea, la mujer dice algo muy particular acerca del hombre, porque fue diseñada para reflejar algo muy particular acerca de él. Entonces, mujer, déjame decirte, casada, mujer que estás casada, o que tienes tu pareja, regularmente la mujer se termina comportando o desarrollando según el tipo de líder que tiene. Tú te terminas convirtiendo en algo que refleja mucho de lo que tu marido es. Hay veces para hablar mal o hay veces para hablar bien. Pero hay algo muy particular que tú puedes reflejar acerca de él cuando tú asumes tu rol. Te voy a leer otro que es muy interesante también. Primera a los Corintios 11, del versículo 11 al 12. Y ya después te voy a dar algunas aplicaciones. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre, y todas las cosas proceden de Dios. Hermano y hermana, cuando tú leas la Biblia, es muy importante que aprendas a leerla. Porque si no agarras un versículo y luego dices lo que quieres, ten mucho cuidado. El versículo que te leí de Timoteo y de Corintios hace ratito está hablando de rol específicamente. El versículo de primero los Corintios 11, 11 y 12 está hablando de valor y de dependencia el uno al otro. Y cuando tú no lees eso en el pasaje y lo ignoras, entonces tú puedes agarrar, ¿verdad?, el de primero los Corintios 11, 11 y 12 y decir, ya ves, somos igualitarios porque los dos dependemos el uno del otro. Así como Eva salió de Adán, pero también ahora los niños y las niñas salen de la mujer. Entonces no hay diferencia. No, porque en 1 Corintios 11, del 11 al 12, lo que Pablo está enseñando ahora es la dignidad del hombre y la mujer. Que los dos tienen el mismo valor, pero cada uno de ellos, ¿verdad?, en ese valor que tiene tantas diferencias el uno con el otro que dependen el uno del otro. Y eso es lo que es maravilloso del diseño de Dios.
Dios crea al hombre, el hombre mira a todos los animales después de que los nombra y dice, no encuentro ningún tipo de ayuda de parte de estos animales. Pero cuando Dios le trae a la mujer, ¿verdad? Él entonces se encuentra con una semejante a él, complementaria a él, ¿verdad? Igual a él en valor, en dignidad, pero diferente, ¿verdad? En rol. Y por eso mi idea de hablarte de estas diferencias en el cerebro, de hablarte de diferencias que las físicas son obvias, ¿verdad? No podemos discutir de lo físico, que es muy evidente que somos diferentes. Aún todavía pudiésemos hablar del cerebro, ¿verdad? ¿Qué parte del cerebro utilizamos más y cómo emocionalmente funcionamos de una manera distinta? Un pasaje más, Efesios capítulo 5, versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer. La palabra ahí, amar, es amor ágape, incondicional. El hombre ha sido llamado a amar incondicionalmente a su esposa. Y ¿sabes qué? Aunque somos afectados por el pecado, yo me he dado cuenta que regularmente tenemos la tendencia, nosotros los hombres, a ser más rápidos para perdonar. La manera como trabaja nuestro cerebro, cómo estamos conectados, hay veces para enfocarnos más en ciertos aspectos, en diferencia con la mujer. Yo me he dado cuenta que de manera regular, siempre hay excepciones, pero de manera regular, a la mujer le cuesta más trabajo perdonar tan rápidamente como el hombre. Y creo que es por diseño de Dios para que el hombre pueda ser líder y su mujer, ¿verdad?, pueda responder. Pero después dice, y que la mujer respete a su marido. Tú miras en el Nuevo Testamento que el énfasis que Dios le da al hombre es que ame a su mujer, pero a la mujer que respete. Lo curioso es que también hay versículos donde se le dice a la mujer que ame al hombre. Por ejemplo, uno de ellos es Tito 2, 3 al 5. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a sus hijos, a que sean prudentes, etcétera, etcétera. La diferencia es que cuando la Biblia utiliza la palabra amor de la mujer hacia el hombre, la palabra es filandros. Es una palabra diferente. Y la palabra filandro significa cariño, un saludo caluroso o respeto. Por eso a nosotros, como hombre y como mujer, nos damos cuenta de esas diferencias, ¿verdad? Por eso es requerido algo diferente del esposo y algo requerido diferente de la esposa, ¿no? ¿Qué es importante en la práctica que la mujer entienda? Bueno, que hay veces a lo mejor no tienes ese marido que quisieras tener para que te motive a que asumas tu rol, pero tu rol no tiene que ser motivado por si tienes un buen marido o no. Tu rol tiene que ser motivado por lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho en la cruz del Calvario al morir por tus pecados. Porque si no, imagínate, los dos agarramos esa excusa y ninguno de los dos vamos a querer asumir nuestro rol. Nos vamos a esperar hasta que el otro nos motive para que entonces hagamos nuestro rol. Los dos tenemos el Evangelio como la motivación para poder amar sacrificialmente cada uno en nuestra área. La mujer, ¿qué debe de hacer? Entender su rol en la manera como se dirige a su esposo. Regularmente, esto siempre lo repito, una buena manera de tú mostrarle respeto a tu esposo, mujer, es haciendo preguntas en lugar de asumir, ¿verdad? Yo sé que a veces es difícil si tu marido no te comunica mucho, no dice mucho, pues tú a veces estás molesta, ¿verdad? Porque tienes un marido que a veces no se comunica contigo. Y si no tienes un buen líder, pues te puedes desesperar más. ¿Y cuál es tu tendencia, mujer? Tu tendencia es no solamente querer ser igualitaria, tu tendencia es quererle quitar su lugar. Ojalá que solamente fuera mitad y mitad, ¿verdad? No, lo que quieres tú es usurpar ese lugar. Por tu pura naturaleza pecaminosa, tú quieres ahora ser la que quiere tomar las decisiones en la familia. Y cada que tú comienzas a tomar
decisiones o te comienzas a comportar de una manera que influencias a tus hijos o a tus hijas para que seas tú la que te estás viendo más como la que está dirigiendo a la familia o tomando las decisiones, tú estás afectando gravemente no solamente a tu propia familia, pero estás, ¿verdad?, negando la fe si eres una creyente. Siempre trato de mencionar ejemplos porque, bueno, no todos estamos casados, algunos están separados y la siguiente semana voy a entrar más al tema de los solteros. Siempre nuestras relaciones están quebradas en muchos aspectos. No estoy tratando de ser duro ni atacar personalmente a nadie. Lo que quiero que entendamos es que Dios nos dejó, hermanos, su palabra para que cada uno entendamos que tenemos un rol diferente. Algunas mujeres van a poder crecer más en su rol que les corresponde como mujeres casadas, aún teniendo un marido que no es creyente, porque el reto es mayor. El reto es mayor en algunas áreas. Para otros el reto es mayor en otras áreas cuando los dos son creyentes, porque los dos tienen que sacrificar cosas. Y hay veces el orgullo en la cabeza de los dos porque los dos saben la Biblia, hay veces también les estorba para que mejoren en su matrimonio. Pero de manera general, la mujer, ¿verdad?, desea ciertas cosas del esposo y cuando el esposo hace más su rol, ella está como más diseñada para responder. ¿Se han dado cuenta de eso? Está como diseñada para responder. Cuando tienes un papá que asume más su rol en el hogar, es más fácil que toda la familia siga. Que cuando la mujer está asumiendo el rol, es más difícil, el hombre no va a querer seguir. Lo primero que hace es desertar la familia. Se siente molesto, enojado, porque la mujer comenzó a tomar el rol. Lo segundo que pasa, los hijos también no la siguen mucho a la mamá. Y eso te aseguro que tú lo miras seguido. La mamá está en la casa. Hay veces los hijos, tanto la mujer y el hombre que son hijos, no le hacen mucho caso a la mamá. Y cuando llega el papá, como que se ponen más firmes. Y no necesariamente porque el papá les pegue mucho. Simplemente por la presencia de ser hombre. Surte un efecto en ellos. Dicen, no, así. A mi mamá a lo mejor le corro, pero a no le voy a poder correr. Pero el simple hecho de la presencia, ¿verdad?, masculina y femenina, los dos producen un efecto sobre los hijos. La mujer, ¿verdad?, parece estar más conectada con aquel aspecto emocional, ¿verdad? Como que conecta de una manera excelente con los hijos cuando se trata de conversaciones. Yo me doy cuenta que le lleva a veces mucha ventaja en ese aspecto al papá. Conecta mucho con los hijos. ¿Por qué? Por cómo está conectada la mujer. La mujer quiere saber, quiere preguntar. La mujer se enfoca más en las relaciones. Y termino con los últimos versículos, versículo 24 y 25. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El principio es que el hombre es el iniciador. Por eso les llamé o les mandé texto a algunos de ustedes y les pregunté, cuando se conocieron, ¿quién de los dos tomó la iniciativa? Yo ya sabía cuál es la respuesta, pero nomás te estoy preguntando para que te ayude a ti, o para que te ayude a ti, perdón. Por naturaleza, por diseño, por creación de Dios, el hombre está conectado para ser iniciador. ¿Verdad? Y no que solo así tenga que ser, así es. Seas incrédulo, no creas en Dios, no quieras saber nada de la Biblia, no importa. Regularmente tú eres el iniciador y tú buscas a la muchacha. Hay excepciones, pero solamente es por algunas niñas que regularmente no tienen mucha identidad en su hogar, no saben lo que es ser un hombre, no tienen a papá en sus vidas y desde muy tempranita edad comienzan a buscar al sexo opuesto en relaciones amorosas. ¿Por qué? Porque el papá no aparece mucho. Y el último 25, y estaban ambos desnudos y el hombre y su mujer no se avergonzaban. Mira, en nuestro matrimonio no debería de haber vergüenza porque sabemos, ¿verdad?, que debería de ser una buena relación para que no hubiera nada oculto, pero la verdad es que hay veces entre nosotros como matrimonios escondemos muchas cosas. Guardamos muchas cosas, hay veces porque por algún pecado personal, hay veces por simplemente no llenarte más de la palabra y decir, este es mi rol.
comenzamos a guardarnos cosas que, bueno, vienen a pasarle una factura al matrimonio, ¿verdad? No hay una buena relación. A veces comienza nada más uno a abusarse el uno al otro en momentos específicos de la vida. Pero quiero dejarte en esta mañana, ya casi tarde, con esperanza, ¿verdad? Que, hermanos, nosotros solamente vamos a poder crecer al nivel del interés que le pongamos a nuestro rol. Si yo como papá no me meto a la Biblia para saber cuál es mi rol y no me pongo a leer un buen libro sobre qué significa ser un padre cristiano, no voy a mejorar. Es más, no va a pasar nada. Porque no estoy queriendo asumir, ¿verdad?, el precio que a veces tengo que pagar para poder crecer y madurar y parecerme más a Cristo. Entonces, por eso mi oración es mucho por los hombres. Hombres, necesitas meterte a la Biblia. Necesitas leer, necesitas despertar en tu mente. Mujer, tú también lo mismo, necesitas despertar también. ¿Cómo lo haces? De la misma manera, leyendo tu Biblia y esforzándote por asumir más tu rol, porque el rol de ambos es diferente. Siempre con mis hijos, yo tengo 2 y 2, ¿verdad? 2 hombres y 2 mujeres. Y yo le digo a mi hijo varón, el grande, yo pienso que desde como los 11 años, 12 le he estado diciendo esto. Mira, mi hijo, si tú no tienes un trabajo, si tú no estás listo para proteger a una mujer, no me vengas a decir que quieres ir a decirle a una muchacha que sea tu novia. No te quiero escuchar que me digas eso, porque si tú haces eso, estás pecando de una manera muy terrible, porque para empezar, esa niña tiene un papá. Un papá que es el responsable de esa casa, que es la cabeza de ese hogar. Y tú al acercarte a una niña que para empezar no tiene la manera de proveer, error número 1, error número 2, tiene un papá que no estás tomando en cuenta. Principio número 2 quebrado, estás ignorando a la cabeza de ese hogar. No sé si notan a dónde voy. Ahora, yo sé que no tengo la garantía de que todo va a salir como yo a veces le pido a Dios, ni estoy esperando que todo me salga exactamente como yo quiero, pero yo tengo la responsabilidad de enseñarle. Pero claro, no solo con las palabras, pero con el ejemplo también. Y entonces me dice, entonces, ¿cómo le debo de hacer, papá? Bueno, ¿cuándo crees que ya seas suficientemente maduro como para olvidarte de ciertas cosas que son de niño y que ya te comiences a enfocar en cosas que son para adulto? Por ejemplo, ahorrar para una casa, tener lo suficiente como para rentar un departamento. Por ejemplo, que ya te estás ahorrando para los anillos. O sea, cuando yo te vea que comienzas a pensar así, yo te voy a decir, como que vas por el mejor camino. Después, ¿qué tengo que hacer, papá? Bueno, si tú ya estás listo y ya tienes cómo proveer para ella, entonces ya te diría, ya puedes ir y tratar de cortejar a una muchacha, pero no antes de no saber si tiene a su papá presente o a su mamá. Si tiene a su papá presente, te acercas a él, sea cristiano o no, y le dices, señor Gutiérrez, me llamo David, no sé si me conoce o no, pero pues yo soy cristiano, su hija es cristiana, porque si no es cristiana la muchacha, error número 3. Error número 4, si mi hijo no es cristiano y anda buscando una cristiana, también error. Pobrecita muchacha. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, la Biblia nos debe de formar la mente a tal grado que no importa lo que la cultura está practicando. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el papá es la cabeza de la casa. Y aunque ese papá no conozca la Biblia, si yo estoy entrenando a mi hijo hombre, yo le digo, aunque él no conozca, tú lo respetas a como te dice la Biblia que lo respetes. ¿Sabes por qué? Porque cuando venga un hombre a querer decirle algo a Grace o a Gaby, a mí me va a importar mucho qué clase de hombre es ese hombre, ¿no? Me va a importar mucho porque soy el responsable de la casa. Y por eso es importante, ¿verdad?, que el hombre y la mujer entiendan en el matrimonio cuál es el rol de cada uno para que cada uno pueda influenciar mejor, ¿verdad? En el caso de la mujer, bueno, no es igual, no le voy a enseñar eso a mi hija, porque ella no es ni hombre ni es masculina. Ella es mujer y ella es femenina. ¿Qué le debo de enseñar a ella? Bueno, mira, mi hija, primera de Pedro 3 dice que la mujer, ¿verdad?, debe ser una mujer de un espíritu afable.
¿Estás lista para que cuando un esposo te diga esto es lo que vamos a hacer, te vas a someter a él aunque te cueste? ¿Te vas a humillar? ¿Vas a estar preparada para seguir ese rol? Entonces constantemente le leo 1 de Pedro capítulo 3. Y se lo leo, y se lo leo, y se lo leo, y se lo leo. Y otra vez, y otra vez. Porque tanto papá y mamá tienen la responsabilidad de influenciarlos a ambos lo más que ellos puedan. Porque ¿qué sucede, hermano? No los influenciamos, no les decimos nada. Entonces, ¿qué es lo que comienza a suceder? Ellos comienzan a imitar al mundo. ¿Sí o no? Es lo que hacemos, imitamos al mundo. Y nosotros, hermanos, no estamos como para imitar al mundo, estamos como para hacer ejemplos al mundo. Y predicarles al evangelio y decirles por qué no es una tortura para la mujer ser una mujer sumisa y por qué no es una tortura para el hombre aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y seguir sacrificando por su esposa. No importa si es fácil o difícil. Que se ponga bien los pantalones y que siga amándola, que siga protegiéndola, no importa qué tipo de mujer sea, ¿verdad? A menos de que ella lo abandone. Pero si ella no la abandona y es una situación difícil, él tiene la responsabilidad de amarrarse bien los pantalones y decir, Dios me hizo hombre y no es en mis fuerzas, Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por mí. Como Cristo murió por mis pecados y me ha perdonado todos mis pecados, yo también la voy a perdonar. Y yo también la voy a aguantar. Y yo también me voy a sacrificar por ella. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Gracias a Dios por su palabra. Voy a orar y te doy un anuncio y somos despedidos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por los roles de Génesis capítulo 2 y por los roles que se ven claramente en Efesios capítulo 5. Padre, ayúdanos a recobrar lo que significa ser hombre y mujer. Ayúdanos, Señor, a representar bien a Cristo y a la iglesia, porque sabemos que el hombre y la mujer fueron diseñados para decir algo muy específico acerca del amor de Dios por una humanidad caída. Gracias porque el matrimonio es un plan solo para la tierra, no es algo para el cielo. Y queremos aprovechar, Señor, bien el tiempo. Te pido que a través de estas palabras hayas motivado a cada uno. Te pido que a través de estas palabras hayas guiado a algunos a arrepentirse, a pensar bien lo que están haciendo. Te pido que hayas motivado a otros a considerar el evangelio. Tal vez no entienden cómo es que pueden tener el poder para obedecer estos mandamientos, Señor. Y yo sé que muchos no tienen ese poder porque no han entendido ni han conocido el amor de Dios, ni han creído en Él. Por eso te pido que nos sigas dando oportunidades para que aquellos que escucharon puedan tener hambre y puedan preguntar cómo es que ellos pueden realmente desempeñar este rol. Cómo es que ellos pueden experimentar y conocer y comprender el amor de Dios por seres humanos como nosotros que hemos torcido el plan de Dios, pero que por medio de Jesucristo Él ha venido a restaurarlo, comenzando aquí en la tierra y extendiéndolo hasta la eternidad en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde un día estaremos con Él. Padre, gracias, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar algo de lo que aprendimos hoy y lo podamos practicar esta semana. Ayuda al hombre a que se le refresque su mente en cuanto a su rol de líder, en cuanto no solamente lo físico, pero también la responsabilidad de enseñar la palabra. Y a la mujer en cuanto a su responsabilidad de responder, Señor, apaciblemente, contacto, involucrándose en las relaciones, de una manera, Señor, como ella pueda ayudarle a su esposo a conversar más. Tal vez ella con su tacto le pueda ayudar a que él se abra más y que él pueda asumir su rol, Señor. Ayúdanos a los dos, al hombre, a la mujer. Gracias por amarnos tanto, por habernos valorado en Cristo Jesús tanto, que lo mandaste a morir en una cruz por nuestros pecados. Y gracias por darnos la palabra, este manual tan específico que habla suficiente para todas las áreas de la vida, Señor. Bendice a tu pueblo y síguelos edificando con el entendimiento de lo que significa asumir cada uno su rol para edificar la familia para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, quiero hacer